Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Nuevamente hoy en Soledad le mandamos un abrazo grande a Cristian Mira, que va a volver la semana que viene. Vamos a meternos de lleno en el programa hoy, muy fuertemente vinculado al comercio exterior, que no da tregua en la Argentina y a nivel político estamos hablando. La escalada del conflicto, y decimos escalada porque es permanente el conflicto con el principal socio de la Argentina, que es Brasil. Esta vez Brasil fue directamente a donde más le duele a la Argentina, que es la exportación de autos y autopartes, ¿no? Que la frenó nuevamente con un mecanismo muy parecido al que usa la Argentina, de licencias que en realidad se aplica a todo el mundo, a todos los orígenes, pero obviamente la Argentina es a la que más le duele porque exporta el 80% a Brasil, 65% en autopartes, lo cual es durísimo y es muy importante cómo afecta a nivel político también. Y a nivel político hay que decir que Brasil y la Argentina siempre se han prodigado como socios principales o más importantes del Mercosur, un afecto y buenos mensajes y buenos augurios, y somos socios, nos queremos mucho, pero después en la práctica pasan estas cosas y las empresas lo sienten. Con lo cual hay que ver cómo sigue este conflicto. Brasil tiene un tema importante con el tipo de cambio, la Argentina tiene un tema con su desarrollo, en vías de desarrollo crónico, y hay que ver hasta qué punto los gobiernos se entienden mutuamente, se respetan, se toleran. En este caso parece que Brasil perdió un poquito la paciencia, aunque la Argentina esté en un año electoral y es un clásico en el Mercosur, no molestar demasiado al vecino cuando está en un año de elecciones. De todas maneras, arrancó rapidito Brasil con esta medida, y hay que ver cómo evoluciona no solamente la coyuntura, el día a día, o lo que puedan negociar las secretarías de industria o los ministerios de ambos países, sino cómo se ve en la práctica, ¿no? Demorar días o semanas la entrada de productos o de insumos, mejor dicho, que hacen a las líneas de producción, tienen su efecto no solamente a nivel económico, sino a nivel de suspensión de operarios, porque se suspenden las líneas de producción. Al mismo tiempo, nuevamente en la Argentina, a nivel comercio exterior, Moreno sigue presente, en el tema carnes está complicando de nuevo, ya viene advirtiendo. No es solamente la carne tal vez es lo más mediático. Hay otros sectores como la pesca, por ejemplo, que no aparece demasiado en los grandes medios, que tiene un nivel de exportaciones de casi 1.300 millones de dólares por año. Hay 40 ciudades costeras que viven de la pesca, el litoral marítimo de la Argentina es amplio, y todas las empresas del sector, según denunciaron las cámaras, están en situación de quebranto. Los costos internos no dan con la rentabilidad que dejan las exportaciones, que es el destino del 90% de la producción. Así que para hablar de estos temas invitamos hoy a dos especialistas. En primer lugar, a Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, una de las personas que más conocen de oportunidades de negocios internacionales para la Argentina. Y después vamos a hablar con el economista jefe de la consultora ABC, Mariano Lamote, una de las consultoras que más saben de la relación económica con Brasil. Hacemos un corte, enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios con Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Marcelo, buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches, un gusto. ¿Qué análisis haces del presente del comercio exterior argentino a nivel integral, ¿no? ¿Cómo está el comercio exterior más allá de la coyuntura de estos problemas día a día, pero hasta qué punto esta coyuntura no es estructural para vos? ¿Cómo lo ves? El comercio exterior es un plato agridulce. Tiene algunas buenas noticias. Hay un crecimiento de exportaciones e importaciones. Sumando exportaciones de bienes y servicios, la Argentina está en un número que llega al 25% del Producto Bruto Interno. Es un número significativo. Se ha recuperado después de la caída del año 2009. Hay algunas noticias dulces, pero también hay algunas agrias. Estamos ante la dificultad de incrementar nuestra oferta exportable para atender oportunidades en el mundo por un problema de baja inversión, sobre todo en negocios internacionales. Hay un marco de referencia para los exportadores complejo, regulaciones del gobierno, dificultades en la saturación de los servicios de logística y transporte, insuficiente provisión de servicios financieros y mucho ruido en las relaciones comerciales con nuestros principales socios. Antes fue China, hace poco Europa, ahora Brasil. De modo que hay que ver luces de distintos colores. Vos sabés que hablamos generalmente de los exportadores argentinos y no sé hasta qué punto decir que son exportadores, porque bueno, cuando apenas devaluó la Argentina salieron todos con
mucha fuerza y después llegó un momento en que volvieron a priorizar el mercado interno, ¿no? No sé si esa es la situación que ves vos hoy. O sea, es que si mirás la composición de las exportaciones argentinas de los últimos 5 años, notás un proceso de concentración que hace que los exportadores que no son los más grandes no han acompañado el proceso de crecimiento y han empezado a tener una presencia más marginal que se vincula con lo que estabas mencionando. Los 5 principales rubros de las exportaciones argentinas, que este año son harinas, aceites, cereales, oleaginosas y autos, explicaban hace 5 años alrededor del 37-38% del total de exportaciones del país. El año pasado explicaron el 47% y tienden a ser el 50%. De modo que vas teniendo una mayor relevancia de los pocos grandes y un debilitamiento de los que no son tan grandes, lo que marca que los exportadores esporádicos o los que tienen niveles de negocios con menor volumen están viéndose debilitados en relación al crecimiento general. ¿Cómo es la situación de las pymes, que en teoría son las que deberían enriquecer el comercio, no solo a nivel de valor agregado, sino también a nivel de diversificación, ¿no? Porque según el manual, ¿no? Pasó en España, pasó en Italia, las pymes son las que llevan adelante este crecimiento, generación de valor, empleo. ¿Cómo están en la Argentina? En la Argentina hubo un gran crecimiento de cantidad de pymes exportadoras entre la caída de la convertibilidad y el año 2005. Ahí pasaron de alrededor de 11.000 a más o menos 14.000, 14.200 empresas exportadoras. Ese crecimiento básicamente estuvo dado por nuevas, pequeñas o medianas, sobre todo empresas que se volcaron al negocio internacional. A partir de ahí hasta acá, el crecimiento en la cantidad de exportadores casi ha permanecido estable, ha crecido en algunos pocos cientos. De modo que lo que primero notás es que no hay nuevos actores. Las pymes que antes sumaban en cantidad de actores internacionales, hoy ya están siendo más o menos siempre las mismas. Además, la verdad es que muchas de esas son exportadores esporádicas. Hay entre 5 y 6.000 que son exportadoras constantes. De ellas, hay algunas, sobre todo en el rubro de agroalimentos y alimentos elaborados y diferenciados, que siguen marcando dinamismo y una buena performance internacional. Hay otras que tienen una situación más intermedia, máquinas y aparatos eléctricos, químicos, plásticos, pero hay muchas otras que están teniendo serios problemas en términos de costo de producción, de mantenimiento de sus vínculos internacionales, y ahí hay sobre todo empresas que se dedican a las manufacturas de origen industrial. ¿El tema del financiamiento de las pymes? Está complicado. La Argentina tiene un problema estructural que surge de que el stock de crédito al sector privado es muy escaso. 12-13% del Producto Bruto Interno es menos de la mitad de lo que ofrece Brasil o Chile o cualquier otro país de la región en términos porcentuales. Además de ese stock de crédito al sector privado, la enorme mayoría está dirigido al consumo, incluso a familias, no a empresas. De modo que hay poco financiamiento para lo que yo creo que es el punto débil del comercio exterior de la Argentina hoy, que es incrementar la inversión para agregar oferta exportable. No hablemos ya del financiamiento convencional que el exportador prevé, que es el de la operatoria corto plazo, comercial. tal vez. Claro, una carta de crédito, cubrirse, claro. o cómo descontar en una operación algún documento. Eso no está tan mal. Pero lo que hoy está mal sí es que, dado que para seguir creciendo en volumen de exportaciones, en toneladas físicas, necesitas incrementar la capacidad instalada dedicada a la producción de bienes exportables, bienes transables. Allí me parece que el punto más flojo es no hay financiamiento para justificar procesos de inversión. Además, como mencionaba hace un rato, yo trabajo mucho con empresas exportadoras por mis servicios profesionales y veo que la gran mayoría de ellas están viendo cierta incertidumbre, incapacidad de generar expectativas con certezas para diseñar negocios a 5 años. Por lo que, por esto último, subjetivo, y por la incapacidad de acceder a financiamiento duro para incrementar la capacidad de producción, estamos teniendo un techo que me parece que marca que el problema del comercio exterior en las exportaciones no está tanto en fronteras afuera, demanda, mercados, sino fronteras adentro, capacidad de producción de bienes transables. ¿Cómo está esta demanda internacional? Hablamos de posibilidades o oportunidades de negocio a nivel internacional, mediano y largo plazo. Está bien. Es una de las razones que explican el crecimiento que ha tenido las exportaciones argentinas. Aunque no se hayan diversificado mucho, ¿no? No, pero en líneas generales, a ver, las exportaciones argentinas el año pasado se recuperaron en relación al 2009, no llegaron a recuperar los niveles de 2008, este año sí van a superar los niveles de 2008. O sea, este año va a ser récord. Este año va a ser récord, sin dudas. Pero vas a tener una curva de crecimiento de las exportaciones que es más débil que la curva de crecimiento de cualquiera de nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Brasil o Perú. De modo que creces, comparado contra nuestra historia, eso es una buena noticia, creces bien, comparado contra los vecinos, creces menos que ellos. Hay distintos motivos que explican este crecimiento. Uno de ellos es lo que estás planteando en la pregunta, la demanda externa.
Yo creo que hoy hay tres grandes escenarios. El escenario más tradicional es el que menos importancia está teniendo hoy para la Argentina, los países desarrollados. La incidencia de los países desarrollados en la oferta, en los negocios argentinos es cada vez menor. Europa, Estados Unidos van perdiendo importancia relativa, hoy son menos del 25% del total de negocios externos de la Argentina. Crecen los mercados emergentes y ahí tenés los otros dos escenarios. Los emergentes que ya están consolidados, Brasil, China, y hay una nueva cantidad de mercados emergentes que está marcando oportunidades que la Argentina debería enfocar. Países como Sudáfrica, como el Magreb, en Egipto, por ejemplo, superados los problemas políticos, como Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos, incluso como algunos del BRIC que no están tan aprovechados como Rusia, son un conjunto de mercados que son intermedios, no están entre los grandes emergentes, pero que están justificando demanda como para que la Argentina tenga una visión más agresiva en el buen sentido de la palabra en términos de abordar mercados nuevos. Y América Latina, que se decía que era como, digamos, una posibilidad cierta de crecimiento sostenido para pymes y empresas argentinas. Mira, los números indican que Brasil es cada vez más importante, me parece que en eso hay varios motivos, la cercanía geográfica, la integración del Mercosur y también la apreciación del real que permite licuar nuestro incremento de costos de producción. Chile está perdiendo importancia relativa en relación a lo que ocurrió antes, sobre todo por el debilitamiento del comercio de energía. Claro. Hay oportunidades en otros mercados latinoamericanos. Perú es una economía con un enorme dinamismo. Casi la estrella de América Latina, ¿no? Sí señor, tiene un enorme dinamismo. Además, Perú, Colombia son países con los que la Argentina no ha tenido históricamente mayores conflictos. Los productos argentinos tienen buena reputación en estos países, como también pasa en México. Por lo que la verdad es que Latinoamérica tiene que seguir siendo mirado, especialmente para las pymes y sobre todo para las pymes industriales, como el principal ámbito del comercio. La mitad de lo que la Argentina vende al mundo se lo vende a nuestro hemisferio. Por lo que allí me parece que hay que tratar de recuperar un terreno que, salvo Brasil, que es el que hoy tracciona más en el vecindario, los demás mercados hoy no han generado en términos de negocios tan buenas noticias. Hay en términos de exportaciones hablamos mucho de inversión y la capacidad instalada que está más de arriba del 80%, con lo cual no se puede escalar o aumentar la oferta exportable, pero hay otro área de la economía que me gustaría que comentaras, que tal vez no depende tanto de lo tangible que tiene que ver con los servicios, ¿no? ¿Cómo está la exportación de servicios argentinos? ¿Por qué lado puede venir? ¿Qué es lo que se puede aprovechar más? La exportación de servicios es lo que más crece en términos de negocios internacionales en la Argentina. Si vos mirás la evolución de las exportaciones de nuestro país, las que más crecen son las de servicios, luego las MOI, un poquito menos las MOA. Yo creo que un motivo que explica eso es que cuanto menos retenciones pagás, cuando se te han incrementado los costos de producción, mejores negocios tenés. Los servicios no pagan retenciones, las MOI pagan pocas, las MOA pagan más. Muchísimo, claro. Entonces me parece que ahí ya la estructura tributaria en frontera está generando alguna noticia que hay que relevar. Los servicios han crecido mucho, han crecido más que los bienes en los últimos 5 años como exportación. Allí el principal componente es el turismo y sobre todo los servicios vinculados con los viajes, pero también han crecido los servicios profesionales, los servicios vinculados con el software y las nuevas tecnologías. En términos porcentuales, en relación al PBI, los servicios hoy ya están explicando un número mayor que el de nuestros vecinos. Por lo que veo ahí una actividad con mucho dinamismo y donde la Argentina tiene que seguir creciendo en términos de eficiencia, creatividad, innovación y conocimiento. Marcelo Elizondo, muchísimas gracias por venir al programa. Un gusto, Emiliano, gracias. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos.